quiero que se imaginen un pequeño lago. Y en la mitad del lago hay un penacho de pasto. Y arriba de ese pasto hay una rama, y en esa rama hay un pequeño capullo que se empieza a abrir. Cuando el capullo se abre, lo primero que se ve es una cabeza chiquitita que empieza a asomar dos ojos grandes. Los ojos parpadean y abren por primera vez. Luego la cabecita se empieza a salir y empieza a salir un cuerpo diminuto, finito. Ese cuerpo extiende 4 alas y cae al pasto. Y ahora, en aquel penacho de pasto en ese lago, hay una libélula. La libélula empieza a sentirse viva. Empieza a reconocer su cuerpo y a mover sus alitas y poco a poco va moviendo sus alas y empieza a reconocer su mirada, su respiración, sus patitas. Y revolotea y se da cuenta que ahora está parada arriba de la rama. Y empieza a revolotear más, y empieza a sentir la fuerza y el viento y se pregunta por qué puede volar y empieza a moverse y no sabe cómo sucede, pero lo está haciendo y ahora está arriba de un árbol. Y desde el árbol empieza a ver el lago, el pasto, su capullo. Mira al cielo y ve la inmensidad. Y no sabe cómo, pero siente una sensación que le invita a volar. Y ya reconoce sus alas y ahora empieza a hacer el vuelo y empieza a elevarse, elevarse, elevarse. Las libélulas pueden volar muy alto. Incluso llegan a tocar las nubes. Y la libélula empieza a jugar por medio de las nubes y se mete entre una nube y sale y se revolotea y siente lo esponjoso y lo suavecito de las nubes y lo blanco y revolotea y se siente feliz. Y reconoce por primera vez la alegría y la felicidad y se siente viva y sabe que es ella en medio del cielo. Ahora está en lo más alto del árbol descansando. Se siente agotada. Y de repente mira a lo lejos y ve un objeto raro. Es una casa. Y empieza a sentir por primera vez la curiosidad. Y ahí en la casa empieza a revolotear lentamente y se da cuenta que hay una abertura, una ventana. Y la libélula cruza la ventana y pasa por el medio de una cocina donde hay un hombre preparando una cena. La libélula pasa y entra directamente al living donde hay una mesa larguísima con platos y en la mitad hay una fuente con puré. La libélula ve la fuente con puré y piensa que es una nube. Y sin pensarlo 2 veces ni recordando esa sensación de las nubes esponjosas y suavecitas, se lanzó. Y ahora la libélula empieza a sentir miedo porque se da cuenta que esa fuente no es igual que una nube. Y empieza a forcejear para salir. Mientras más forcejea, más se le pega el puré y más se empieza a hundir ella misma. Y empieza a sentir miedo, y empieza a sentir esperanza y fe. Y empieza a llorar. Y ahora está angustiada la libélula y pelea. Y mientras pelea se hunde. Y empieza a pensar que no quiere que le pase eso a los otros seres que también tienen alas. Así que empieza a prometer. Y promete y dice que si ella se logra salvar, seguramente va a ayudar a todos los seres que tengan alas para que eso no les pase. Pero mientras piensa y piensa, se empieza a hundir y pregunta que ¿por qué? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si lo vivo, si estoy, ¿por qué? ¿Por qué? Mientras se empieza, ¿por qué se empieza a hundir? A hundir, a hundir. En esa se entra el hombre que estaba en la cocina y se da cuenta que en su puré hay un bicho. Y lo agarra ese bicho asqueroso y lo tira por la ventana. La libélula cae en el pasto, un poco agitada, un poco contenta, un poco asustada todavía. Su pequeño corazoncito palpita lo más rápido que puede palpitar el corazón de una libélula. Con sus patitas empieza a limpiar el puré que tiene en el cuerpo poco a poquito. Se va quitándolo de sus alas. Y empieza a recordar toda la aventura, cómo se metió ahí, cómo se empezó a hundir. Pero también se acuerda de su promesa: ayudar a todos los seres que tengan alas para que no sufran eso. Pero se empieza a sentir cansada y por primera vez la libélula empieza a tener sueño. Así que se rinde y empieza a quedarse dormida. Y promete que a partir de mañana va a empezar a cumplir su promesa. Y se empieza a quedar dormida y empieza a soñar esos sueños lindos que tienen las libélulas. Y ahora la libélula está dormida. Lo que ella no sabe es que las libélulas viven un solo día.